tengo un problema. Pero este problema me da paso para poder explicarles cómo se resuelve. Resulta que íbamos a realizar un proyecto de subdivisión, teníamos todo acordado ya, íbamos a hacer 9 lotes para 9 herederos. Todo bien, ningún problema. Sin embargo, primero al hacer el levantamiento topográfico y luego revisar el título de dominio, nos dimos cuenta que no coincidían. Materialmente hay más de 10 hectáreas extras. Supongamos que el terreno mide 30 hectáreas. Tenemos 42, 43 hectáreas. Y esto no es tan sencillo de resolver. Así que quiero explicarles cómo se hace. Entonces, para evitar tener problemas a futuro, lo primero que vamos a hacer es ir a revisar en terreno cuál es la situación material, quiénes son los vecinos actualmente, y a partir de ahí hacer un estudio de títulos que permita demostrar que los derechos de los vecinos no están siendo afectados. Si hiciste un levantamiento topográfico y te diste cuenta que había una diferencia de superficie, esto se puede resolver. Pero la forma de resolverlo va a depender de cuál sea el origen del problema y cuánta sea la diferencia de superficie. Lo que te voy a comentar es solo válido para los terrenos que se encuentran en el área rural. Los terrenos urbanos tienen otras normas que no las vamos a ver en este video, pero si te interesa lo que ocurre con los terrenos rurales, esto te va a interesar. Lo primero que debes revisar es qué tan grande es la diferencia. ¿Es menor al 5% o mayor al 5%? Si la diferencia es menor al 5%, esto lo puedes solucionar presentando una solicitud formal al conservador, acompañas un plano protocolizado y de esta manera puedes pedir que se corrija el título inscrito y que se note al margen de la inscripción que la superficie es diferente. Por ejemplo, si antes tenía 5.3 hectáreas, ahora tiene 5.5 hectáreas, por ejemplo. Sin embargo, para aplicar este procedimiento va a depender mucho de cuál sea el criterio del conservador, porque no todos los conservadores establecen la misma distinción. En algunos casos ni siquiera una diferencia de 0,1% es admisible. Cualquier diferencia debe ser resuelta por los tribunales de justicia. En otros casos, puede que incluso acepten una modificación de hasta el 10% de diferencia de superficie, sea para reducir esa superficie o sea para aumentarla. De todas maneras, siempre la recomendación va a ser que vayas directamente al conservador, le plantees la situación y ve si te puede o no resolver esa situación de manera unilateral, o sea, que no necesites realizar ningún otro procedimiento más que acompañar la solicitud formal. Ahora, si te estás preguntando qué ocurre con los casos en los que la diferencia aumenta del 10% sobre el 10%, por ejemplo, tenemos un terreno que tenía 3 hectáreas y ahora en la medición aparece que tiene 4 hectáreas, o en los casos en que el conservador no admite ninguna modificación de manera unilateral, sino que dice siempre tienen que ir a tribunales. Bueno, para esos casos esa es la solución, ir a tribunales. Este es precisamente uno de los casos que tengo y que quería compartir contigo. Y acá tenemos una diferencia importante de superficie. Estamos hablando alrededor de 14 a 15 hectáreas de diferencia. Y no solamente eso, tenemos también el problema de que no conocemos a los dueños de los terrenos colindantes. Esto porque se trata de una zona montañosa, una zona boscosa, donde no hay mucha población, no existe una cantidad importante de personas que permitan decir, mira, mi terreno llega hasta aquí, o el otro dice, mi terreno llega hasta acá, o ese es el terreno de tal vecino. No hay esa información, no la podemos encontrar tan fácilmente. Además tenemos otro problema, los títulos de dominio son muy antiguos. Estamos hablando del año 70 hacia atrás. Y esto nos trae también otro problema, que los instrumentos de medición de esa época no son muy precisos. En algunos casos se medía con varas, con pasos. Si habían unos deslindes geográficos o unos límites geográficos, con eso ya podía ser un poquito más certero. Pero no es el caso, simplemente es un plano levantado con instrumentos de la época y que no coincide materialmente con lo que existe en la actualidad. Hay que recordar que anteriormente no existía un procedimiento normado de subdivisión y esto recién se vino a solucionar con la dictación del Decreto Ley 3516, que es del año 1979. En la situación que te estoy comentando, si bien puede parecer fácil, me tomó mucho tiempo encontrar a los colindantes. Esto es porque los planos tenían información errada,
los títulos tenían información desactualizada de quién eran los colindantes y además no coincidían los diferentes instrumentos que existían. No coincidían un plano con otro o tampoco existía información respecto de estos terrenos en el Servicio de Impuestos Internos. Bienes Nacionales tampoco tenía conocimiento de quién eran los dueños, los propietarios que pudiera tener ese terreno, y además no estaba catalogado como un bien fiscal como algunos de los planos mencionaban. A todo esto tenemos que sumarle de que en el sector, para ese sector en particular, eran 3 los posibles conservadores en los que podría estar la inscripción. Y eso hace que sea aún más difícil, porque tampoco los conservadores que estoy comentando no tenían información detallada a través de un índice digital donde uno pudiera encontrarlo fácilmente, sino que había que recorrer libro por libro sin saber siquiera las fechas en las que esos títulos pudieron haber sido entregados, ni tampoco los nombres. Entonces fue una tarea bastante difícil, pero finalmente logramos sacarlo adelante. Dentro de esta búsqueda, un día se me ocurrió ir hasta el lugar y preguntarlo con los vecinos, pero me mandaron a volar, porque obviamente no me conocen, no saben quién soy, no saben qué intenciones tengo, y además ver que un extraño esté preguntando por un terreno colindante, bueno, puede parecer sospechoso. En su momento creí que era una buena idea y actualmente siento que fue un error. Afortunadamente ya cuento con los datos de los colindantes, con los nombres y además con todos los títulos que actualmente se encuentran vigentes que pertenecen también a los terrenos colindantes. Todo este trabajo investigativo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para corregir una diferencia en los títulos de dominio respecto de la superficie es necesario demandar a todos los colindantes. Y aunque suene un poco fuerte decirlo, es la única manera que existe para poder corregirlo. Más de alguien puede decir, ¿sabes qué? Esto no es necesario demandarlo a todos. Se puede hacer un procedimiento voluntario y yo lo puedo solicitar ante el juez. Y el juez, si encuentra que todos los antecedentes están bien, me puede aceptar la solicitud. Pero eso no es posible. Esto se explica porque existieron procedimientos voluntarios en los que algunas personas intentaron modificar una superficie de un punto A un punto B. Y la Corte Suprema señaló que se estaría vulnerando no solamente los derechos de particulares, sino también de derechos fiscales. Esto, por ejemplo, ocurre en la causa ROL 39.099-2021 de la Corte Suprema, en el que se intentó pasar de 69 hectáreas a 81.446 y se había logrado en primera instancia. También las Cortes de Apelaciones en algunos casos han anulado de oficio algunas modificaciones unilaterales de superficie. Y esto basado en el mismo argumento, que se estaría vulnerando o se podría vulnerar el derecho de terceros. Terceros que obviamente van a ser los colindantes. Por otro lado, se ha sostenido en incontables situaciones de que la modificación unilateral a través de un procedimiento voluntario no tiene valor de cosa juzgada, lo que significa que no es exigible frente a terceros. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer un procedimiento voluntario sin demandar a los colindantes para después tener una sentencia que realmente no vale de nada. Bueno, entonces por ahora lo que queda es demandar. Demandar a todos estos colindantes para ver si es que tienen algún derecho que reclamar, si pudiéramos estar afectando sus derechos y si lo estamos afectando, para que puedan presentar sus argumentos de decir cómo y en qué sentido se estaría vulnerando el derecho de propiedad de estas personas. Una vez que el juez tenga a la vista todos los antecedentes y pueda llegar a la conclusión de que realmente el terreno tiene una superficie diferente, va a resolver, va a emitir una sentencia que ordena al conservador de bienes raíces modificar esta superficie y dejarlo anotado al margen de la inscripción original. Inscrito ya esto en el conservador, se termina el proceso. Si el video te resultó útil, déjame un me gusta, compártelo y considera suscribirte para que también puedas aprender de cómo se resuelve este y otros problemas. Problemas jurídicos que vas a encontrarte cuando tengas que tratar con bienes raíces. Una última cosa.
Algunas personas pueden considerar que este problema se puede resolver a través del Ministerio de Bienes Nacionales, presentando una carpeta de regularización en el que pueda sostener que está en posesión de la propiedad por más de 5 años con ánimo de señorío y dueño y que por lo tanto se debe inscribir a su nombre ese terreno, que tenga el reconocimiento legal de dueño. Sin embargo, este procedimiento yo siempre lo dejo como al final, como última alternativa, porque primero es muy largo, toma muchísimo tiempo y segundo, para este caso en particular que estaba mostrando no aplica, porque no hay más terreno. Para poder regularizar un terreno uno tiene que cancelar un título anterior y en este caso no hay título anterior que cancelar, por lo tanto no sería aplicable. Pero si te interesa saber cómo se puede presentar un expediente de regularización, por aquí va a quedar un video que lo puedas revisar y puedas entender cómo funciona el procedimiento.